Osvaldo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, hola, mi querido Nelson, ¿cómo estás, hermano? Ya estamos ahí porque Abrazo. ya lo voy a ponchar al aire, ¿ah? A ver, Me déjeme avisa porque yo acomodar. estoy acá, todavía no se lo ve, pero ya se lo escucha. Y ya la gente pues puede igual empezar a hacer cualquier tipo de inquietud, pregunta que tengan. Si desean hacerlo, el superchat está sumamente habilitado. ¿Me confirma Osvaldo? ¿Ah? A la orden. Listo, ahí está. Ya estamos al aire, te estamos viendo. ¿Ah? ¿Cómo está Osvaldo? ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, querido Nelson, un Ahora ya le veo abrazo. la camiseta de Argentina, usted la chompa de Argentina. Bueno, que Esta como sí, usted claro, esta, viaja, yo le dije a usted, yo creo que el fútbol es la cosa más importante de las cosas sin importancia. esa nota, buena, buena descripción, No buenísima. es nueva, es creo de Frank Beckenbauer, sigue vivo, un técnico alemán, jugador y técnico alemán extraordinario. Chévere, chévere. Oiga, Osvaldo, ¿y qué le ha parecido a usted, pues, todo lo que ha ocurrido en estos días? Y creo que se lo anticipaba por teléfono y es importante tenerlo en cuenta desde su visión. La crisis carcelaria y las acciones del gobierno de Moreno, perdón, de Lazo, de Lazo frente a esto. ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, primero, buenas noches a toda la audiencia. Un saludo fraterno desde la ciudad de Guayaquil. Encantado de poder atenderlos, de poder estar conectados, de todo esto que la tecnología nos permite. Y gracias a ti, hermano, por la oportunidad de poder manifestarme, ¿no? Bueno, lo de las cárceles es algo espantoso, algo terrible que saca como siempre lo mejor, creo yo, no lo peor, pero sí posturas que creo que son el otro extremo. Por un lado, yo creo que Lazo hizo bien al asumir la responsabilidad e irse a la Tacunga a afrontar la situación, a pesar de que me pareció bien desatinado en plena crisis carcelaria sacar un TikTok donde el presidente estaba bailando con un joven. Eh, pero en todo caso, creo que hubo fallas en materia de comunicación, ese tipo de situaciones que me parecía que demostraban compromiso de parte de Lazo en la situación. Hay que difundirlas a nivel de cadenas nacionales porque el tema de las cárceles es un tema de Estado. Uh -huh. Entender que el TikTok y las redes sociales son muy limitadas, ¿no? Sí, En todo caso, es un problema grave que viene del gobierno Moreno, básicamente de producto, desde mi perspectiva, de ese desmantelamiento, digamos, del Estado, de lo público, de la reducción de de presupuesto, el presupuesto. haber quitado, había un ministerio especializado en esa materia, Uh -huh. porque este tipo de situaciones no se dieron en el gobierno, digamos, anterior, que era el de Rafael Correa. Justamente en este espacio hablábamos, nos sorprendía el tema este de que Lazo, yo también estoy confundiéndolo, Lazo había ratificado o ha ratificado casi que al 90% de mandos medios del gobierno Moreno, y entre esos el tema de la seguridad, que tuvo resultados catastróficos en el manejo puntualmente de las cárceles, con un tema que hay que ser honestos, este tema de las bandas se complica, no pasa aquí, pasa en todo el mundo, pasa en Estados Unidos, pero lo que sí me preocupa es que ya se quiera instaurar o hablar en el tema de privatizar, digamos, este servicio, ¿no? Lo cual sería terrible, porque la gente que está en este momento en la conducción estatal, en el gobierno nacional, tienen que entender que ahora ellos son el Estado, Uh ¿sí? -huh. Entonces, no es que el tema de las cárceles fracasó, privaticemos. Bueno, el Estado fracasó, ahora ellos son el Estado. Uh -huh. Y el fracaso del Estado es el fracaso de ellos. Entonces, yo no creo que un tema tan sensible como la seguridad puede ser manejado por una empresa privada. Esos temas ya esto está viendo en Haití, asesinatos de presidentes, son prácticamente la contratación de mercenarios. Claro. Entonces, en ese contexto, yo creo que la vía no es privatizar. De pronto concesionar, por supuesto que sí, algunos aspectos, pero el control de la seguridad, sobre todo de los detenidos, tiene que estar y continuar en manos del Estado. Yo me pregunto cómo funcionaría aquello. Un amigo me mandaba un correo y me decía que las cárceles en Estados Unidos son privadas. Pero sinceramente, te digo, Osvaldo, no sabría cómo funcionaría esa situación. Yo entiendo, por ejemplo, cuando se habla de una carretera o de un peaje, ¿verdad? Pero no sabría cómo funcionaría esto en las cárceles. Mire, no existe mito más grande que hablar de que en los temas privados no existe la corrupción. Yo le voy a Claro. poner
dos ejemplos muy puntuales, pero no filosofía, no ideología, militancia. Vea, uno de los grandes mitos que nos han vendido, que nos han mentido, de que solo los sectores populares se benefician del Estado y que esas medidas clientelares, vea, en la década de los 80 existió un proceso que se llamó la sucretización de la deuda. La sucretización de la deuda fue la convertibilidad o la conversión de las deudas en dólares que tenían ciertos sectores con la banca extranjera, ojo, y se la convirtió a sucres. Eso hizo, mire un poquito de historia que la gente no sabe. La razón por que la banca extranjera se fue, ¿sí? que en parte creo que es la razón por la que tenemos tasas brutalmente altas en una economía, son las tasas más altas del mundo en materia de economía dolarizada. Entonces, los bancos extranjeros, usted es muy joven, pero aquí había Citibank, BH Banco o Banco Galicia. Citibank, los bancos, uno lo escucha en el extranjero, ¿no? Se fueron a partir de la sucretización de la deuda, porque las deudas en dólares pasaron, el Estado las asumió y pasaron a sucres. Esa sucretización de la deuda le costó más o menos al país en esos años, en los 80, cuando encabezaba el gobierno el señor Osvaldo Hurtado, un promedio de 4.000 a 6.000 millones de dólares, si no me equivoco, 3.500, que a la fecha, si usted cotiza el dólar de 1983 con el de 2021, era una cifra aproximada a los 12.000 millones de dólares. Posteriormente, en el año de 1999, y prometo la próxima intervención ya lo que pasa es que estoy buscando una cámara de alta resolución porque las computadoras no las tienen, para poder compartir imágenes con nuestros yubervidentes, ¿no? Entonces, bueno, en todas las redes sociales que tenemos y plataformas. En el año de 1999 hubo otro proceso que se llamó el salvataje bancario, que ustedes ya lo han conocido, que ha sido moneda mediática, comunicacional, del relato de varios políticos. Pero ese salvataje le costó al país aproximadamente 6.000 millones del año 99, que a la fecha son un promedio de 14.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si usted suma el salvataje bancario y la sucretización de la deuda, eso le costó al país un promedio de 30.000 millones de dólares. Entonces es falso que los sectores populares son los más beneficiados del Estado. Eso es mentira. Las ciertas élites, no todas, cuidado, ciertos sectores empresariales o grupos, digamos, han sido los grandes beneficiados. Entonces es mentira que los sectores populares son los más beneficiados. Eso es falso y eso nos demuestra la historia. Entonces lo que le quiero decir es que es mentira que lo privado sería más eficiente o no tendría actos de corrupción. Y le puedo hacer una lista interminable de mandatarios que vinieron del mundo privado que no precisamente fueron transparentes. Brasil con el señor Collor de Mello, que era algo así, una suerte de niño mimado de los medios de allá, que venía del mundo privado. El señor Kuczynski en el Perú. El señor Martinelli en Panamá. El señor Sánchez de Lozada en Bolivia. Y le puedo hacer una lista interminable de casos de corrupción que han venido. Ahora, el otro extremo es estúpido, decir de que todo lo público es de corrupto y de que todo lo privado es corrupto. Hay un punto de equilibrio, pero de ninguna manera la privatización de ciertos servicios fundamentalmente estratégicos garantiza, primero, ni eficiencia y segundo, transparencia. Y esta situación de las cárceles, que ya yo sí escuché el tema de la privatización, supuestamente Guillermo Lasso salió y dijo que que tranquilos, que no va a pasar, que no están pensando en aquello, pero como ya se ve un poco el accionar de las cosas, uno ya empieza a dudar. Vea usted, Osvaldo, lo que ocurrió con las farmacias. El vicepresidente lanzó un comunicado, hizo unas declaraciones que ya en septiembre iba a desaparecer las farmacias y resulta que el ministerio lo contradice y le dice, aguántese un ratito, no se pueden desaparecer las farmacias. Y eso también era como una especie de suerte de privatización, aunque no era tal, no era tal. Pero la idea era que la gente vaya a la farmacia privada a comprarla, a retirar la medicina y el gobierno se la pagaba. Pero ya han habido actos de corrupción, pues, en eso. Y es que, a ver, mi querido Henry, aquí hay dos temas que son importantes. Cuidado, tampoco es que no lo privado, al contrario, no hay nada más eficiente y poderoso que una alianza público-privada que funciona, y hay muchas. Claro, maravilloso. ¿Ya? Una cosa es la adquisición de los medicamentos y otra cosa es su distribución. Son dos cosas totalmente diferentes con competencias distintas. Ejemplo, usted hace la adquisición, o en este caso la persona indicada adquiere, se me ocurre, 1 millón de inyecciones,
Y son los hospitales, los funcionarios, los que los administran de acuerdo obviamente a la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que exista participación del sector privado, por ejemplo, en la distribución y almacenamiento de las medicinas, yo no le veo el menor problema. Pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, y sin irnos tan lejos, pasa en Brasil. Yo no lo veo eso un problema, al contrario. Mire que el tema de la vacunación, hay que reconocerlo, estaban pataleando al principio, pero aparentemente el tema está caminando. Ha contado con un gran respaldo de parte del sector privado, especialmente, si no me equivoco, del grupo del señor Cueva. Entonces, en ese contexto, yo no creo que el problema sea que el sector privado participe en la distribución, al contrario, agilita. El problema es cuando la potestad, ¿sí? O cuando toda la cadena, digamos, la administración, etcétera, pasa a manos privadas. Claro. En ese contexto, lo que se va a buscar es el beneficio de las farmacéuticas y no el beneficio público. Entonces, bienvenido a las alianzas públicas privadas, claro que sí, pero ojo, cuidado con la privatización de ciertos sectores que son muy sensibles. Claro, y que igual va a tener posturas, ¿no? Porque, por ejemplo, Pachacutic no va a dejar que ocurra y no va a dejar que pasen eso en la asamblea. Osvaldo, lo de las cárceles, como para cerrar el ciclo, ¿tú crees que le causó un poquito de escozor a la imagen de Guillermo? Hablabas tú, por ejemplo, del tema comunicacional, y te lo digo sinceramente, yo estaba esperando a las 3 y la rueda de prensa, y la rueda de prensa asomó a las 6, no, a las 5 o 6 de la tarde, no me acuerdo, pero fueron 3 horas que faltaron ahí, y luego salieron con una rueda de prensa de 5 minutos. Yo no sé cómo tú lo viste, pero te lo voy a decir yo, lo que yo vi. Yo vi un presidente que no fue tan enérgico, por decirlo, con todo lo que había ocurrido, con una masacre y con una policía abusada sexualmente en la cárcel, que se supone que es propiedad o casa del Estado. ¿Cómo lo viste tú? A ver, yo al principio me pareció grotesco ver un video de TikTok que están obsesionados en la Secretaría de Comunicación con esta herramienta que es muy... Que no llega. Porque ojo, se confunde mucho. Bueno, la gente no tiene por qué saberlo todo. Y bueno, yo al menos me dedico muchísimo a estos temas de campañas y de gobierno en ocasiones, y no lo hago ad honorem, por si acaso. Entonces, este tema es muy importante, a ver, porque hay una confusión. No es que el problema sea el TikTok. Yo creo que el presidente es libre de usar todos los canales digitales. El cuestionamiento es en la difusión del mensaje, no en las herramientas. ¿Ya? O sea, si el señor quiere usar TikTok y bailar, yo qué sé, reggaetonear, aunque creo que hay que darle un poco de solemnidad y menos frivolidad al ejercicio público, ¿sí? El problema no es el TikTok, no es la herramienta como tal, es la difusión, el pensar que solo los canales digitales pueden ser los óptimos para la difusión. En un país, sigamos hablando de cifras y no hablemos de fantasías. Solo el 54% de la población en el Ecuador, ¿sí?, tiene acceso a conectividad móvil. Ojo, y cuando usted ya hila fino, de ese 54, un 80% es Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo Domingo, Puerto Viejo. Ciudades, ¿sí?, sector urbano. Las elecciones en nuestros países se están ganando, perdiendo por décimas. Mire lo que está pasando en el Perú. Mire lo que le pasó a Moreno y Lasso. En el caso Bueno de Arau fue diferente. Entonces, mire lo que pasó con Yunda. Eso es otra historia, pero hablemos del término electoral. La distancia con la señora Luisa Maldonado fue corta. Y la distancia con mi general Moncayo, que quedó cuarto, también era 2 puntos. O sea, no había realmente, si usted explica el margen de error, estaba dentro del margen de error. Entonces, hay un porcentaje muy alto de los ecuatorianos que no tiene acceso a la conectividad digital. Otro ejemplo que es el más palpable e irrefutable es el hecho de las clases en la costa durante la pandemia. Hubo los porcentajes más altos de deserción desde los 80 en el Ecuador, porque los chicos no tenían el aparato o no tenían conectividad, o solo había un aparato, no había un celular, no había una tablet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cosas, mire, de acuerdo a las estadísticas, el 40% de los niños de los colegios públicos, de toda la red pública en la costa, no pudo estudiar. Y no solo los niños, los profesores de la red pública. Y ahí viene el neoliberalismo, pues no. Entonces romantizaban a la profesora que iba en una bicicleta a enseñar, entonces viene un almacén y le regala una moto vieja y le regala una computadora desfasada y le regala un mercado, como que si eso soluciona. O sea, la caridad es maravillosa, la caridad es bendita, de acuerdo a la Biblia, yo soy creyente.
pero la caridad no resuelve el problema, ¿sí? Entonces, en ese escenario, en ese contexto, hay que tener claridad que desde mi lectura, si me permite, yo creo que el presidente, el haberse apersonado, lo que no veíamos hace tiempo, por lo menos con Moreno no pasaba, pues, ¿no? Entonces, con Moreno iban 4 o 5 voceros que se peleaban la cámara, el micrófono, y era un caos. Y él hablaba al tercero. En parte yo creo que hay que conocer que esto heredó también de las desgracias de Moreno. Pero me pareció positivo que el tipo se apersonó del asunto, se asustó, creo yo, fue personalmente, y hay que reconocerle eso a Lasso. Oiga, yo le reconozco en la campaña. Yo creo que la campaña en parte fue como el cuento de la liebre y la tortuga. Arauz no aprovechó ese mes de ventaja que tuvo. Y literalmente que el presidente, aún disminuido, el hombre estuvo en toda la República. El problema, desde mi punto de vista, es la difusión. Este tipo de situaciones, como las cárceles, la seguridad, es un problema de Estado. Y eso ameritaba, desde mi lectura, una cadena. Ellos tienen que entender que las cadenas nacionales son instrumentos, ¿sí?, que tiene el Estado y que debe de usar el Estado. En este caso, ellos son es lo que tienen que entender. Ustedes son el Estado. El fracaso de lo público es su fracaso. Claro. No el fracaso. Parece como, Entonces, parece como que están limpiando las manos, así como que, no importa, ya no soy yo. Bueno, esto ya viene del gobierno Moreno, pues, ¿no? Una sistematizada desprestigio y desgaste de lo público para preparar el camino para privatizaciones. Pero en todo caso, creo que Moreno, creo que Lasso, Moreno son lo mismo, no. Creo que el señor Lasso debe comunicar, debe utilizar la herramienta de las cadenas nacionales en caso, entiendo que no puede ser tampoco como Correa, que en este momento nos interrumpían este enlace y salíamos en cadena. Acá no, bien difícil, pero en televisión sí, ahí sí. Bueno, vamos creo a que dar el deberíamos pase tener herramientas para temas de Estado como la seguridad. Pero, ¿sabes qué? Yo voy al tema que mencionaba, ¿no? Y sus palabras decían, yo incluso en el noticiero lo dije, no se lo creo. Cuando Lasso dijo, tenemos la situación controlada. Yo me acuerdo que hablé hace ayer o anteayer y le dije que yo no creía eso. Y justamente Lasso estaba en la Tacunga, sale de la Tacunga, el señor sospechoso de haber violado a la policía aparece muerto, y esa misma noche, o al amanecer, hay un nuevo motín y matan a 4 más. Es decir, siento que no hay una verdadera relación entre lo que dice el presidente y lo que está ocurriendo. A ver, yo creo que es claro y clarísimo que hay una crisis en materia de manejo de las cárceles. Eso es innegable. Y una crisis grave. Y el primer paso es que, a ver, también no es un tema de defenderlo al presidente. Yo no tengo al contrario. Yo creo que ya nos tienen, por lo menos a mí, identificado como un gran opositor, y de hecho no lo soy. Pero también hay que entender, primero, que este señor lleva menos de 2 meses en el poder, o 2 meses tal vez, no sé el tiempo exacto. Ni siquiera llega a los famosos 100 días, que es un parámetro que se utiliza en comunicación. Hereda una crisis nefasta. Creo que el primer error fue no haber tomado desde el principio las riendas del problema, ¿sí? Porque esto ya se venía. Y segundo, este es un tema que va más allá de lo que usted y yo podamos imaginar en materia de bandas, guerras, violencia, ya de un submundo, de submundos que son terroríficos. Aquí hablamos de la guerra de varias bandas. Porque ¿cuál es el problema con el narcotráfico, con las actividades ilícitas? No es que usted mañana, se me ocurre, mete al Chapo preso o al Escobar ecuatoriano. Esos narcotraficantes o delincuentes tienen 15 o 20 lugartenientes que cada uno funda su cartel o su microcartel. Y así se van reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Un problema terrible. Porque no vamos eso a no muere. Si legalizando las drogas eso va a cambiar. Ese es otro debate. Entonces es un problema gravísimo. Y me parece interesante, número uno, que haya afrontado personalmente el problema, que haya viajado a la Tacunga, me pareció lo correcto. Segundo, declarar el estado de emergencia. Y en el caso de Cobo, mire, fíjese usted, a pesar de que el señor me tiene bloqueado en las redes sociales, no lo conozco, ni siquiera he interactuado con él. ¿Y por qué? ¿Qué le dijo? ¿Por qué le dijo usted? Para nada, solo creo que pensar en voz alta de vez en cuando, ¿ya? Pero en todo caso, veamos cuáles serán los resultados de una crisis. A ver, Nelson, hubo 80 y pico de muertos, o sea, ya le ganamos a Brasil. ¿Usted se acuerda cuando veíamos por televisión las matanzas de presos en Brasil como algo terrible, 20 muertos, 60 muertos? Acuérdense que hubo 86 muertos no hace mucho. En febrero. Entonces, es un problema que está latente, y yo pensaría que hay que apostarle en ese sentido al gobierno, porque, a ver,
Eso es el AMPA versus la sociedad. Y nos Claro. guste o no, el Estado es Lazo y Lazo nos representa. Así es, no, totalmente de acuerdo. Y lo que queremos es que, obviamente, no, a ver, que no se demore más, porque parece ser que sí. Imagínate tú, pasó la desgracia y recién lo cambiaron a Tamayo. O sea, el PANA ya venía cuestionado con el asunto de Moreno y recién se le ocurrió cambiarlo a Tamayo cuando pasó la desgracia con estos 20 fallecidos. Entonces, por supuesto, ojalá y todo esto realmente se supere, se solucione. Que pongan manos todos, la asamblea, la corte, los políticos, porque los militares no pueden entrar y que se arreglen ese tipo de cosas para que puedan entrar, porque me parece descabellado que el militar no pueda entrar a la cárcel. No puede entrar. Bueno, como yo le comentaba, el estado de emergencia faculta al jefe de Estado, no tengo yo la normativa en este momento, pero el estado de emergencia otorga cierto tipo de facultades al presidente de la República. Recordemos que eso es competencia del Ministerio de Gobierno y en este momento el Ministerio de Gobierno lo está ejerciendo la señora Alexandra Vela. Entonces son funcionarios nuevos de un gobierno nuevo y déjenme ser optimista, porque al final del camino, si les va bien, nos va bien a todos. Espero que ojalá el señor Cobo, aunque me tenga algo bloqueado, tenga éxito en este nuevo desafío para poder enfrentar a Lampa, porque finalmente, bueno, esta guerra de bandas tiene que terminarse. Ojalá, oiga, me equivoqué, dije Tamayo, es Moncayo. Es Moncayo, ¿no? Yo me equivoqué. Osvaldo, me preguntaban de su Twitter. A ver si por favor nos dice su Twitter para que la gente lo ubique. Claro, cómo no, ¿cómo me llamo? @Osvaldo Moreno y bienvenido, si quieren trolearme, todo lo que ustedes quieran conversar toda la vida. Osvaldo Moreno. Twitter es una guerra. ¿Perdón? Twitter es una guerra, digo. Yo entro solamente a coger noticias, a ver qué hay, pero participar. ¿Usted participa en Twitter? Twitter es una red donde la gente se habla a sí misma. Yo, por ejemplo, aquí en casa, mi familia casi no usa esas redes sociales. De hecho, mi esposa no usa redes sociales, es una bendición. Pero en todo caso, ¿en serio? Chévere. ¿Perdón? Chévere, digo. O sea, porque ahorita encontrar personas así que digan no es medio raro. Sí, la verdad no usa redes, no tiene mejor amiga, es maravilloso. En todo caso, no, mentira. En todo caso, poniendo de cocina extraordinario. En todo caso, lo que yo le comentaba es que en mi caso, yo creo que Twitter es un lugar donde la gente, las tribus se hablan a sí mismos, y son espacios de verdad donde hay mucha, digamos, mucha espuma, mucha reacción, mucho conflicto. Pero yo lo veo normal, es un mundo, para mí esto es como el fútbol. Bueno, a usted no le gustan mucho los equipos, me había comentado, pero en todo caso esto es normal, esto es como por lo menos cuando yo era más joven para no perder las rodillas tuve que dejar de jugar al fútbol, pero cuando jugábamos fútbol, por lo menos si era entre caballeros, las cosas que pasaban, los chancletazos, las revolcones en la cancha, terminaba el partido y quedaban ahí. Entonces creo que es irrelevante. Hay idiotas que se resienten por Twitter, pues, ¿no? Sí, no, en todos lados, sí. Se pelean y toda la cosa. Algunos contactos, trolls, y realmente ahora tenemos una gran amistad. Así que es una red más. Yo disfruto más Facebook, le soy honesto, me parece una red más popular. Instagram me parece más amena. Y Twitter es eso. Twitter es un espacio para opinar, para confrontar, pero finalmente no deja de ser el mundo virtual. La papa no está ahí. Claro, por supuesto. ¿Qué opinión te merece el caso de la asambleísta Cerda de Pachacutic? Chica Eva, oiga, ahí vi algunas personas que decían ya votenla, y de hecho están con el criterio de que la voten de la asamblea. A ver, vea, yo no me gusta ser infidente ni dar detalles de las cosas que yo hago en procesos electorales, pero le puedo decir que yo conozco a gran parte de los asambleístas del bloque Pachacutic. Y lo que dijo la señora, o se interpretó de lo que dijo la señora, le puedo garantizar que dista totalmente del pensamiento de la gran mayoría de Marlon Santi, de Cecilia Velázquez, del mismo, bueno, ya Yacu se fue, pero en todo caso, del mismo Ricardo Vanegas, de la profesora, el nombre de ella es Patricia Sánchez. Patricia Sánchez, Salvador Quispe. Yo le puedo decir, porque los conozco y estuve cerca en esa campaña,
que lo que ella dijo está totalmente desvinculado y desconectado con el pensamiento del movimiento Pachacuti, que creo que es un movimiento de fibra popular. Ese exabrupto tiene una responsabilidad y le corresponde a ella, porque si vamos hilando fino un poquito, ¿no? Esto de que hay gente que dice, no importa que robe con tal de que haga, imagínense, roben pero no se dejen ver. Entonces son situaciones que ella debe dar la explicación pertinente y no se pueden dar. Eso es impresentable. Quiero pensar que fue un exabrupto, quiero pensar que fue un error y ojalá sea como dice Marlon Santi, que digamos que pensó en quichua y habló en español mal, pero en todo caso ese tipo de situaciones no se pueden dar y no contribuyen a fortalecer esta institución, porque otra de las discusiones estúpidas que yo veo, por ejemplo, en Twitter es querer desaparecer el Parlamento. O sea, tú no puedes... Totalmente desacuerdo, yo también. Yo no comparto eso. No puede ser la solución desaparecer el Parlamento, al contrario, y así como los organismos de control y las instituciones. Así que en ese escenario, qué pena lo que ella dijo, puedo dar fe que no tiene nada que ver con el pensamiento de la gran mayoría de parlamentarios de ese bloque, de ese partido, pero en todo caso tendrá que hacerse responsable y asumir las consecuencias de esa situación. Claro, incluso yo creería que ni siquiera ella, yo sí creo, yo incluso lo mencionaba en el noticiero, muy aparte a la sátira que realicé, pero yo no veo una persona en sus cabales diciendo roben y roben bien. O sea, para mí sí se le pasó, o sea, sí fue un exabrupto y fue un lapsus. Ahora, lo que no he visto de la asambleísta Rosita es las disculpas. Y eso yo sí creo que de pronto se le está pasando porque debería hacerlo. Yo estoy viendo, Osvaldo, que por ejemplo, que quiere pasar alguien, que pase nomás, alguien quiere, que salga nomás, que salga. No, tranquilo. Una puerta más cerrada, Oye, las disculpas es lo que no hemos visto, porque a la final ya se equivocó. Y lo que sí veía era la reacción de un grupo de personas, incluso asambleístas, que puchica, poco más y a la señora a la hoguera. Pero a ver, Nelson, acuérdense los vacunados VIP. Los vacunados VIP, algunos hablan de transparencia, reparten escapularios. Mire el caso del señor Osvaldo Hurtado. Vacunado VIP. El señor Larreate, rector de una universidad, que bueno, ahí lo vi que se quedó mudo en Twitter unos meses, por lo menos un par de meses. Creo que le bajaron el break en la campaña a esa gente cercana a él y que está cogobernando. Vacunados VIP. Hay una lista interminable de gente que se vacunó, que se saltó la fila y probablemente esa viveza criolla, como Hurtado llamaba, y qué pena en lo que se convirtió Osvaldo Hurtado. A mí me da mucho dolor. Un tipo a quien yo admiro en función de lo que escribía, terminó convertido en un Vargas Llosa de Páramo cualquiera. Pero en todo caso, si usted se pone a ver, ese es el Ecuador. Son situaciones, mire el caso de la Fiscalía, por ejemplo. ¿Qué pasa con INAPEP? ¿Sí? Aquí hay 2, 3, 4 casos mediáticos y los organismos de control, los contralores, la fiscal, etcétera, están más preocupados en ser influencers que ser referentes institucionales, ¿no? Mire lo que está pasando, por ejemplo, en Quito con Yunda. Yo creo que más que Yunda, a mí me duele lo que le pasa a Quito. Es indistinto si Yunda se queda, se va. Es lo que le pasa a Quito los últimos 10 años. Mire el caso del metro de Quito. En varios foros yo he defendido, y me mantengo y lo reitero, mucha gente dice, no, que el metro de Quito lo vamos a subsidiar todos los ecuatorianos. Vea, no hay sistema de transporte en el planeta masivo que no tenga subsidio estatal. El metro de Nueva York, el metro de México, el metro de Londres, o sea, la transportación masiva tiene subvenciones. Aquí solo hay idiotas que piensan que no se puede, que todo no, que es un gasto. No puede haber una obra tan importante como el metro de Quito, no puede seguir bajo tierra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a mí me da mucho dolor lo que le pasa a Quito, indistintamente que si Yunda se va, se queda, etcétera. Pero miren lo que pasó con Yunda. La jueza le da medidas cautelares, aparentemente en el tema del sorteo, e inmediatamente la jueza, tumban a la jueza. Entonces son situaciones, no por Yunda, o sea, por la institucionalidad. Miren lo que pasó con el famoso TCE. El TCE emite una sentencia para que Yunda se vaya, pero el mismo TCE puso una sentencia para que Alvarito sea candidato. Pues. O sea, ellos mismos fueron los que querían ser los que deslegitimaron totalmente el TCE y están deslegitimando los organismos de control y a las jueces. Entonces, en el Ecuador tenemos un problema muy grave donde en función de la coyuntura y en función de ciertos actores, la justicia funciona, ágil o no. Mira el caso de Correa, por ejemplo, con algunos juicios del señor Correa, indistintamente que si es culpable, inocente, eso lo debe terminar en algún momento la justicia, si es que ya no lo hizo.
ahí también hubo un problema de que siempre los juicios de Correa caían con la misma juez. Claro, ¿No? y se hacían así. No, era siempre la misma juez. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que no debe ser un tema que perjudique a Yunda, a Correa, o cuando Correa está en el poder a los que no quieren a Correa. Es un tema de fortalecer las instituciones. Tenemos un problema gravísimo. ¿Por qué no tiene la misma vara la justicia y no tengo nada contra Cynthia Viteri, todo lo contrario? Ahí creo que he hecho cosas, aunque no lo crea, creo que he hecho cosas extraordinarias. El hospital municipal, por ejemplo, creo que es la obra por la que ella pasará la historia. ¿Ya? Es el primer alcalde que asume algo en serio, pues, ¿no? Porque todos hablan competencias, autonomía, pero ahí, por ejemplo, los municipios podrían manejar las cárceles de acuerdo a la Constitución. ¿Usted sí sabía eso? No. Entonces, en ese contexto, mire, si tratara, digamos, esa opinión pública o la justicia con la misma vara Cintia, probablemente tendría los mismos problemas que Yunda. Claro. Entonces, yo creo que las instituciones tienen o deben de ser iguales para todos los ecuatorianos. Nadie puede estar por encima de la ley. Y eso lamentablemente no sucede en el Ecuador. Así es. Oiga, y bueno, entonces el asunto del asambleísta no creo que le haya causado mella tampoco al partido Pachacuti, ¿no? Es un asunto que va a pasarle por encima, sinceramente. Creo que ya se va a olvidar y ojalá que se entienda como un error, que sinceramente lo creo así. ¿Qué hubo con la consulta popular que se está hablando? Y usted decía, Osvaldo, justamente sobre las instituciones, sobre los asambleístas, y hoy escucho dos cosas. A Villavicencio por un lado y a Yacu también, promocionando el tema de la eliminación de asambleístas, aparte del tema del ecosistema y el asunto de las minerías. Pero hay una pregunta ahí, en la consulta que promueve Yacu, donde piden que se elimine asambleístas y se le recorte la plata a los presidentes. ¿Qué piensa, Osvaldo? En este país se ha hecho costumbre que todo presidente, cuando está, digamos, escoba nueva o cuando está recién llegado, para poderse hacer del control de las instituciones que no puede manejar porque el anterior las usaba a su antojo, necesita crear un marco para legitimar esos cambios en función de una democracia plebiscitaria. Que está dentro de la institucionalidad, sí, y que está dentro de la ley también. El problema es cuando se da la implementación, digamos, de estas reformas, que para mí fue nefasto todo lo que hizo Trujillo en su momento. Entonces, si es que Lazo, legítimamente, como la ley lo ampara, llama a una consulta popular para, no sé, para realizar ciertas reformas, de acuerdo. Pero hay algunas que no puede hacer de acuerdo a la Constitución. Yo no estoy muy seguro, y usted tendría que hablar con un constitucionalista y no conmigo, si vía consulta popular puede desaparecer un poder del Estado, en este caso como el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Yo tengo entendido que no. Habría que consultarle a un especialista en la materia. Ya. Entonces, más allá de las herramientas que son legítimas que puede usar un jefe de Estado, es los objetivos a buscar. Ojalá, si eso es para agilitar y realizar un gran cambio en la justicia, en las instituciones, bienvenido. Oiga, yo le reitero lo que le he dicho a varios programas a usted y a varios colegas suyos. Yo soy de los primeros que sueño que en 4 años Lazo se reelija. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no es idiota. Quieren hacernos pensar que el pueblo es estúpido, el pueblo no es estúpido. Si el pueblo reelige un funcionario, llámese como se llame, es porque lo consideró eficiente. Claro. Entonces, yo soy el primero, le digo de verdad, señor Lazo, y si no, ¿cuándo deben estar viendo? Aunque ya no dicen Acon, Secon o como se llame, o Corecon. No sé ahora cómo será. Yo ¿Cómo soy se el llamará? primero en desear su reelección en 4 años, porque eso implicará que cumplió con los sectores populares. Ojalá, Claro. ojalá, ojalá. Entonces, Claro. si van a hacer un cambio en el marco constitucional o legal, que sea dentro del derecho, y si lo hacen una vez que lo hagan, valga la redundancia, que esto no sea para repetir los viejos vicios del pasado que terminan siendo peor que lo que buscan lograr. Claro, parecería, ¿no? Parecería porque pasó lo mismo con el señor Moreno, ahora con Guillermo con la pretensión, no sabemos si lo va a hacer, sinceramente, pero según Villavicencio, en la reunión que tuvieron, ya le dio la palabra de que van a ir adelante con esta consulta popular, aunque también hay versiones en esta comparecencia del juicio a Celi que hablan de que no hay la intención ni siquiera de cambiar al Contralor, ¿no? No. Pero es que en teoría, y aquí sí me quedo de año en el sentido de, usted sabe, yo no soy todólogo, y creo que no es bueno hablar de todo lo que no se conoce. Yo le soy transparente. No tengo claro, porque no es mi especialidad, no soy un abogado constitucionalista o procesal en materia contenciosa, no tengo yo claridad. Entiendo, en principio, leyendo, haciendo una interpretación estrictamente de uso personal. Yo creo que hay algunos de los expertos que usted entrevista le podrían dar la respuesta correcta ya en el ámbito jurídico,
pero yo entiendo que es al Consejo de Participación Ciudadana a quien le corresponde la designación del Contralor y de estos organismos de control, ¿sí? A la Asamblea le corresponde juzgarlos, censurarlos, escucharlos, posesionarlos, pero quien realiza el concurso y una vez que realiza el concurso emite el dictamen para que la Asamblea los posesione es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo pensaría en principio, de acuerdo a lo que he leído en la ley, que le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana la designación del nuevo Contralor, pero por lo que estoy viendo el mismo Consejo tiene ahorita un relajo, hay un problema ahí entre un grupo y el otro, por cosas que quieren, entiendo que el Consejo de Judicatura, y yo no estoy tan informado, pero hay una pugna en este momento en ese Consejo. Sí, sí, es un relajo completo, están viendo qué hacer, no saben para dónde coger, sinceramente. Osvaldo, ¿qué es lo que usted le diría al presidente Lasso que cambie, a pesar de que tiene muy poco tiempo? Y es verdad lo que usted dice, son solamente 2 meses, pero ¿qué consejo usted podría darle al gobierno de Lasso en estos 2 meses que tiene que pueda cambiar? Yo potenciaría la difusión de la comunicación, porque hay mucha gente que se confunde. O sea, ellos sí están comunicando. Lo que no creo que es lo indicado son los canales que están utilizando. Ojo con eso. Ellos sí están comunicando. Tal vez, bueno, a usted no le alcanzó y está en su derecho los 5 minutos. En mi caso, creo que más que lo que dijo, lo que proyectaba. O sea, la cara se veía, por lo menos, yo creo que se asustó el hombre. Yo lo vi nervioso. Y eso es bueno, por ejemplo, ¿perdón? Yo lo vi nervioso. Sí, pero eso denota compromiso. Acuérdese, o sea, a ver, pues aquí, ¿quién no se va a preocupar? Porque ahí no está, a ver, pues Nelson, es que no estamos hablando del Chompiras y el Cuajinay, pues. No, Estamos claro sí. hablando de bandas de grandes ligas, ¿sí? Ajá. Y de hecho, si nos estás escuchando, no vivo en Guayaquil, por si acaso, mentí, vivo en otro lugar. Entonces, yo no vivo en Guayaquil. Estamos hablando de otras ligas, mi querido Nelson. No estamos hablando del Chompiras, del Cuajinay, de algún caquito. Estamos hablando de las grandes ligas de Lampa que quieren tomarse las cárceles. Y no es cualquier enemigo. Pues una cosa es que vociferen en Twitter o que se digan vela verde en los medios de comunicación. Y otra cosa es que enfrentes a Lampa. Y no es cualquier Lampa. Estamos hablando de Lampa transnacional. Cuidado. Entonces, sinceramente, esos gestos de nervios a mí me pareció que denotaba compromiso de parte del jefe de Estado. Entonces, y no puedo juzgarlo porque no estamos viendo todavía los resultados. Creo que ya entendió. Entonces, 2 cosas que yo le sugeriría. Primero, señor presidente, ustedes estuvieron 10 años preparándose. Claro. Creo que deberían tomar en cuenta un poco los mandos medios, digamos que desde el gobierno Moreno deberían ser renovados. No hablo de una persecución que sí es correísta, morenista, sino deberían un poco revisar un poco los cuadros, porque sí creo que los tienen. Hay gente muy valiosa que creo que está en lista de espera en esa tercera vuelta que todavía no terminan de repartir en ese gobierno. Y segundo, creo que es fundamental el tema de la difusión para potenciar el mensaje. Si ellos, lo que yo tengo claro es que ellos quieren prolongar su proyecto político en el tiempo, que es legítimo si lo intentan hacer, y ojalá que lo intenten hacer con éxito, porque eso implicará el éxito de la gestión, como le planteaba. Creo que es importante fortalecer la difusión. Y esa difusión, señor presidente, TikTok no alcanza. Si le han dicho, lo cuentearon. Y lo cuenteó alguien que seguramente está pautando full en Twitter, haciendo mucha cosa. Claro que Entonces, sí. Perdón, en TikTok. Entonces, yo lo que sugiero es potenciar la difusión de la comunicación en temas de Estado. Estamos de acuerdo, no se puede usar las cadenas nacionales para cualquier cosa, peor para difamar adversarios o políticos, o como en la época del presidente Correa, que eran cada 5 minutos para cualquier cosa, pero sí creo que se necesita el uso de esa herramienta para comunicar a varios sectores de la población que no tienen alcance. Vea, yo se lo digo porque llevo 20 años trabajando en toda la América española y le puedo garantizar que la radio, por ejemplo, tiene muchísima más incidencia que todas las redes y el mundo digital juntos, sobre todo en las ciudades del interior y en las zonas rurales, que tienen un alto porcentaje de representatividad. Entonces, en ese contexto y en ese escenario, yo creo que hay que apostar un poco más a ampliar la difusión de la comunicación, fundamentalmente utilizando esta herramienta que son las cadenas nacionales. Importantísimo, chéverísimo tener ese tipo de datos, mi querido Osvaldo. Bueno, se va el tiempo rapidísimo. Sus palabras para finalizar, mi querido amigo. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, otra vez. Quería pedirte, bueno, y no lo hago por interno porque los pilluelines son nuestros cómplices y tienen que saber, aquí no hay nada oculto. Me gustaría la próxima intervención, si tú estás de acuerdo, hablemos un poco de campañas electorales y de estrategias electorales, un poquito, vamos a contarle a la gente cómo funcionan los procesos electorales, porque varias personas me han escrito, ¿por qué hablas solo de política ecuatoriana?
¿por qué no hablas de campañas? Digo, porque yo para hablar de campañas cobro, pero en este caso vamos a conversar. Perfecto, me Yo parece maravilloso. hago opinión pública para divertirme, digamos, y para poder participar de alguna forma, pero creo que hay que hablar también de procesos, así que si tú gustas, la próxima semana podríamos hablar un poco de cuáles son los tipos de procesos electorales, de cómo se manejan, porque ese tipo de preguntas solo le haces al señor Antón, pues entonces yo también quiero hablar de ese tema. ¿Cuál Antón? Su amigo Ronald Antón, pues Ah, su no, no, consultor no. político. Ah, no, ya me acordé, ya me acordé. No, no, no. Él es un Ya, ya, ya. especialista en campañas de género, es un tipo muy, muy formado, pues, él es un referente en eso. Ya, ya, me cogió ahí, me cogió, me había ubicado. Perfecto, Osvaldo. Próxima Tiene sus semana amigos, por lo que veo. tenemos ese tema entonces. Un gran abrazo, querido Nelson, y al público también. Chao, chao.